Muy buenos días, ministros y esposas de ministros y evangelistas y colaboradores reunidos en esta mañana aquí en Trujillo, Perú. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos con ustedes alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 18 al 23, donde nos dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Tenemos la promesa aquí de tiempos de refrigerios, y también tenemos la promesa de la venida del Señor, y también tenemos la promesa de la restauración de todas las cosas. Nuestro tema para esta ocasión es el despertamiento espiritual del día postrero. ¿Y es para qué? Para la restauración de todas las cosas, para la restauración de los hijos e hijas de Dios a la vida eterna, de donde cayó el ser humano en el huerto del Edén. Puede tomar asiento si tiene la bondad. A través de cada etapa o edad de la iglesia, hemos tenido un refrigerio espiritual, un avivamiento espiritual, un despertamiento espiritual, y eso ha sido un tiempo de reposo espiritual. Y cuando se dice reposo espiritual, se habla de un avivamiento espiritual, así como el planeta Tierra o la tierra que Dios le dio al pueblo hebreo. Cada 7 años, el año séptimo era año de reposo para la tierra, era año de refrigerio para la tierra, era año sabático para la tierra, así por 49 años. En 49 años hubo 7 años de descanso para la tierra. Cada 7 años, el año séptimo era el año de descanso. Y luego de esos 49 años donde hubo 7 años de descanso para la tierra, viene el año 50, que también es de descanso para la tierra, y es tiempo en donde todo es restaurado a su dueño original. Es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es el tiempo en donde es restaurada la herencia a cada hijo de Dios. Es el tiempo donde es restaurada la propiedad de cada hijo de Dios. Es el tiempo en donde cada persona del pueblo hebreo que había sido tomado como esclavo a causa de alguna deuda o a causa de alguna venta que hicieron con él, es restaurado a su familia, a su casa y a su herencia, porque ese año del jubileo es el año de la restauración de todas las cosas. Y ese año de restauración de todas las cosas representa el tiempo de la edad de la piedra angular, luego de los 7 años
festivos que tenía la tierra en 49 años, esos 7 años festivos corresponden a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Tiempo de refrigerio, de bendición espiritual durante estos 2000 años que han transcurrido, donde se han cumplido 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Pero ahora viene el año del jubileo, el año de la restauración de todas las cosas, siendo actualizado en la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, para todos ser restaurados a la palabra de Dios, ser restaurados todos a la vida eterna con un cuerpo eterno, ser restaurados todos a Dios, para así todos estar completamente reconciliados, no solamente espiritualmente, sino físicamente también. Nuestros cuerpos físicos estarán reconciliados con Dios porque tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces veremos a nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado, porque tendremos un cuerpo glorificado como su propio cuerpo. Y ahora, para este tiempo final, es que está prometido ese despertamiento espiritual para la restauración de los hijos de Dios a la vida eterna física también, de la cual cayó Adán en el huerto del Edén. Ahora, para todas las cosas que Dios ha prometido, Él tiene un orden, y de ese orden no se sale. Y conforme a ese orden es que Él lleva a cabo su programa en cada tiempo. Y cuando se entra a ese orden divino, se recibe el despertamiento espiritual para el tiempo en que la persona está viviendo. Ahora, hemos tenido 7 grandes despertamientos espirituales en medio de la iglesia de Jesucristo, después del día de Pentecostés y después de los apóstoles que acompañaron a Jesús. Después vino San Pablo y fue enviado a los gentiles, y entre los gentiles surgió el primer avivamiento de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles allá en Asia Menor. Y luego continuaron esos avivamientos de edad en edad cuando Dios enviaba al mensajero de cada edad. Ahora podemos ver que cada avivamiento en cada edad ha venido cuando Dios ha enviado al mensajero de esa edad con la palabra creadora de Dios para esa edad, para llamar y juntar a los escogidos de esa edad. En ese avivamiento, de ese despertamiento espiritual, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios de ese tiempo, de esa edad. Y ahora vean cómo todo esto ha sido cumplido durante estos 2000 años de edad en edad, hasta cumplirse la edad de la Odisea, que es la séptima edad de la iglesia gentil. Y ahora el reverendo William Branham se pregunta en una ocasión, lo tenemos aquí, la pregunta que él hace, y él mismo la contesta. Esa pregunta está contenida en el mensaje. El único lugar es provisto de Dios para adorar, página 1 y 2. Y aquí tenemos el extracto en el libro de citas, página 166, versos 14, 85, donde nos dice: ahora yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé, ¿habrá otro avivamiento? ¿Veré otro tiempo? ¿De qué está hablando aquí? De un avivamiento, de un despertamiento espiritual. ¿Habrá otro avivamiento? ¿Veré otro tiempo? Y solo recuerden, del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco. Cabalgaremos esta senda otra vez. Eso es correcto, tan pronto como estemos listos. ¿Ven ustedes? Es una promesa. Ahora, cuando nos habla de un próximo avivamiento después de la séptima edad de la iglesia gentil, después del séptimo avivamiento que corresponde a la séptima edad de la iglesia gentil, a la cual Dios envió al precursor de la segunda venida de Cristo. Y vean ustedes, por medio del precursor vino un gran avivamiento en medio del cristianismo en los días del reverendo William Branham. Y ese fue el despertamiento
para la séptima etapa o edad de la iglesia gentil, pero luego él anuncia que vendrá otro avivamiento. Por lo tanto, él es el precursor, el que prepara el camino para el próximo avivamiento y para el próximo mensajero que vendrá con ese avivamiento. Y ahora nos muestra que es un jinete en un caballo blanco. Ese es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Ese es Jesucristo viniendo en Espíritu Santo en el día postrero. El Espíritu Santo viniendo para el día postrero. Ahora veamos cómo también en el libro de los sellos, página 134 nos dice, vamos a ver, y 131, leemos la página 131 primero del libro de los sellos, donde dice, ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque Él fue Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esas razones que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada, será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio, Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Tiene que haber algo para que venga ese cambio de la iglesia, tanto el cambio de edad, como cambio de dispensación, como cambio de nuestros cuerpos mortales, para obtener un cuerpo inmortal e incorruptible y ser arrebatados al cielo y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Ustedes saben eso. O sea, tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre, sino él mismo. Y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vida del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Y en esa misma página más abajo dice, pero Cristo es llamado el Verbo de Dios. Él es la palabra, por eso es llamado el Verbo de Dios. Ahora él tiene un nombre que nadie sabe, pero él es llamado el Verbo de Dios. Sigue diciendo, Cristo tiene una espada aguda que sale de su boca, la palabra viva. Esa es la palabra de Dios revelada a sus siervos, como cuando dijo a Moisés, ve y extiende tu vara y pide moscas. Y aparecieron las moscas. Correcto, lo que Dios dijere, así lo hacía y se cumplía. Su palabra viva. Dios y su palabra son la misma persona. Dios es la palabra. Y ahora vamos a pasar a la página 256, donde nos dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. La palabra, el Verbo, viniendo manifestado en carne humana en un hombre. El Verbo haciéndose carne de nuevo. ¿Y ahora qué será esto? El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, recuerden que es el Espíritu Santo.
Cristo el Espíritu Santo, Cristo en el Espíritu Santo viniendo en el día postrero. Y ahora la página 277 dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. ¿Vieron que el Espíritu Santo es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Porque ese es Cristo, el Espíritu Santo viniendo en el día postrero. Y ahora la página 134 del libro de los sellos dice: noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, o sea que el Espíritu Santo vendrá en carne humana. El que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué será esto? La página 146 de este libro de los sellos dice: al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, o sea, se encarna en el anticristo, en el hombre de pecado, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Y ahora, ¿cómo va a subir el Espíritu Santo para venir encarnado en un hombre? Sencillo. El Espíritu Santo ha estado en su iglesia de edad en edad y ha estado manifestándose en la porción correspondiente a cada edad, en el mensajero de cada edad. Y el mensajero de cada edad ha sido la palabra hecha carne en la porción correspondiente a cada edad. O sea, la porción correspondiente a cada edad de la palabra ha sido hecha carne en el mensajero de cada edad. Pero eso no ha sido la plenitud de Dios en un mensajero. Ahora, para el día postrero, vean ustedes, miramos hacia las 7 edades de la iglesia gentil y vemos que el Espíritu Santo ha estado subiendo de edad en edad a través de la manifestación que ha tenido en cada ángel mensajero de edad en edad, subiendo en el monte de Dios que es su iglesia, y para el día postrero sube la edad de la piedra angular y viene encarnado en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y eso será el verbo, la palabra hecha carne en un hombre del día postrero. Y esa manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de carne humana de su ángel mensajero será lo que traerá el avivamiento, el despertamiento espiritual del día posterior. Y Él viene con una espada que sale de su boca, una espada aguda, esa es la palabra. O sea que será identificado por la palabra que sale de su boca, que será el mensaje correspondiente al día postrero. Y eso será lo que traerá para la iglesia de Jesucristo el avivamiento, el despertamiento del día postrero. Siendo que esa palabra, esa espada que sale de su boca es también los 7 truenos de Apocalipsis 10, capítulo 10, verso 1 al 11, porque es Cristo en Apocalipsis capítulo 10, el que desciende del cielo, envuelto en una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies como columna de fuego, y en su mano un librito abierto, y pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clama como cuando un león ruge, y 7 truenos emiten sus voces. Las voces de los 7 truenos hablan ¿dónde? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra es que Cristo emite su voz, esa voz de los 7 truenos, cuando clama como cuando un león ruge, porque Él viene como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo. Y miren lo que va a producir esos truenos en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, al estar siendo hablados esos truenos, lo cual es al estar Cristo, el ángel del pacto, hablando en medio de su iglesia.
Eso es estar Cristo hablando como cuando ruge el león, clamando como cuando ruge el león, y 7 truenos está remitiendo sus voces. Es la voz de Cristo, la voz de los 7 truenos hablándole a su iglesia, el misterio del séptimo sello, el misterio de su segunda venida. En la página 212 del libro de los sellos también nos habla de los truenos y dice: la novia todavía no ha tenido un avivamiento, todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará, lo ha prometido. ¿Qué es lo que despierta a la iglesia novia del Señor Jesucristo en el día postrero? Los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11, que son la voz de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en medio de su iglesia, hablándole y revelándole el misterio del séptimo sello, el misterio de su venida. Y esto es lo que le da la fe, la revelación a la iglesia de Jesucristo para ser transformada y raptada en el día postrero. Por eso en la página 128 del libro de los sellos también dice: ahora los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que Él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación. ¿Qué es lo que le dará a la iglesia la fe de rapto? La voz de los 7 truenos, la voz de Cristo en el día postrero, en el despertamiento espiritual del día postrero. Por eso es que también encontramos en otros lugares que Cristo en el libro de los sellos ocultó el misterio de su venida. Ahora, vean lo que dice en la página 117 del libro de los sellos. Ahora piense bien, Juan escribió esto que tenemos, pero cuando empezó a escribir los otros 7 truenos, le dijeron: no lo escribas. Ahora Juan tenía comisión de escribir todo lo que viera, pero cuando tronaron estos 7 truenos de Apocalipsis 10, entonces le fue dicho: no escribas nada de esto. Estos son misterios que todavía no conocemos, pero la opinión mía es que serán revelados ya muy pronto, y esto impartirá fe y gracia a la novia para ser raptada. Hemos estudiado todo lo que sabemos, todas las dispensaciones, y hemos visto todas estas cosas. Hemos visto los misterios de Dios y hemos visto la gran reunión de la novia en los últimos días. Sin embargo, hay algo allí todavía al cual no podemos llegar. Hay algo allí. Pero me imagino que cuando esos misterios empiecen a manifestarse, Dios dijo: detengamos esto. Yo revelaré esto en aquel día. Juan, no escribas esto porque tropezarán con ello. Déjalo pasar. Pero yo lo revelaré en aquel día, cuando tengan necesidad de saberlo. Ahora no tronaron en vano. Recuerden la gotita de tinta. Todo tiene un propósito y una causa. Noten que el Creador pronunció estas cosas, y Juan oyó esta voz y fue a ver. Pero ahora el Cordero está mostrándole a Juan en forma simbólica lo que debe escribir para la iglesia, lo que él quiere que la iglesia sepa. Por ejemplo, le diría: no digas completamente lo que esto es, no vayas a decir esto es así, esto es lo que está bajo el séptimo sello. No lo digas así, porque si yo te digo esto, entonces todo el plan a través de las edades se echaría a perder. Esto más bien es un secreto. Simplemente, como por ejemplo su venida. Él dijo: ahora nadie sabrá cuándo vengo, simplemente vendré. Eso es todo. No es negocio mío saber cuándo, solamente me toca estar preparado. ¿Ve usted? Aquí, vean ustedes cómo el misterio que revelan estos 7 truenos es el misterio del séptimo sello, el misterio de su segunda
venida. Y ahora, vean en la página 481 del libro de los sellos, dice: ahora noten que la apertura del séptimo sello también es en un misterio triple. Les he dicho que es el misterio de los 7 truenos. Los 7 truenos en el cielo abrirán este misterio. Será en la mera venida del Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo que ninguno sabría cuándo Él iba a volver. ¿Cuándo será que el séptimo sello será revelado a la iglesia? En el tiempo de su venida. Y es por medio de los 7 truenos, que es la voz de Cristo en su venida, hablando a las iglesias, que este misterio será abierto a su iglesia. Y ahora, vean aquí en la página 482, dice: el logro de su venida. Vamos a ver. Ahora en la obra completa tenemos, por la gracia de Dios, todos los misterios de los 6 sellos que habían sido sellados, y sabemos y entendemos que el séptimo sello no será dado a conocer al público. En la hora de su venida, cuando acontecerá la destrucción de la tierra, ustedes saben, cuando le hicieron la pregunta en cuanto a cuándo sería la señal de su venida y del fin del mundo, en Mateo 24. Él les contestó eso y les habló de Israel estando de nuevo en su patria o en su país. En el verso 31, pero luego se fue a las parábolas diciendo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. Mateo 24, verso 32 al 33. Está hablando de Israel en su propia patria, pero notaron que él no habla nada de la revelación del séptimo sello, y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo, y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí, y lo demás nos será dado allí en el tiempo, cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia. Ahora vean cómo lo demás, que es el séptimo sello, la apertura del séptimo sello, esta revelación siendo dada a conocer a la iglesia de Jesucristo, será para ¿qué tiempo? Para el tiempo cuando Él aparezca para llevarse a su novia. Y Él aparece en la edad de la piedra angular. Revelado, velado y revelado por medio de carne humana. Será la venida del Espíritu Santo, encarnado el Espíritu Santo en un hombre del tiempo final, del día postrero, el cual estará en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y será parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ese será el ángel del Señor Jesucristo. Y ahora, para ese tiempo, pues el ángel ya debe tener unos cuantos años para poder tener el ministerio del día postrero. Pero antes de llegar a ese tiempo en donde el ministerio del día postrero estará manifestado en él, pues tiene que haber nacido, haber crecido y haber obtenido el conocimiento de parte de Dios de las cosas que debe ir hablando en cada momento. Y a medida que vaya pasando el tiempo, va obteniendo más y más conocimiento de lo que debe estar hablando en medio de su iglesia para el pueblo de Dios. Pero antes de comenzar su ministerio, todo estaría sellado y cerrado. Sería un misterio por completo. Ahora noten en la página 472 del libro de sello, dice, noten bien el mensaje del tiempo del fin, este sello. ¿Cuál es el mensaje del tiempo del fin del día postrero? El séptimo sello. Y el séptimo sello es la venida del Señor. El mensaje de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo es el mensaje del día postrero. Así como el mensaje de los 2 días postreros anteriores es el mensaje de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario.
Ese es el mensaje de la dispensación de la gracia. Para estos 2 días que son para los seres humanos, delante de Dios son 2 días, y para los seres humanos son 2 milenios, 5º y 6º milenio. Y después viene el día posterior, que es el 7º milenio de Adán hacia acá, para el cual tenemos la promesa del mensaje de la segunda venida de Cristo, el mensaje del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su hora de reclamo. Ese es el mensaje que abre, que revela el misterio del 7º sello, revela el misterio de la segunda venida de Cristo. Pero antes de abrirse esa revelación, será un secreto. Dice, noten bien el mensaje del tiempo del fin, este sello. Él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del 7º. El 7º sello, o sea, el sello del tiempo del fin, cuando empiece, será algo completamente secreto según la Biblia. O sea que a su comienzo será algo secreto según la Biblia, como fue secreto, un secreto, la primera venida de Cristo cuando comenzó, cuando estuvo en el vientre de María por 9 meses, y luego cuando nació en Belén de Judea, y luego cuando fue creciendo y pasó de bebé a niño, de niño a un jovencito, y de un jovencito pasó a ser una persona adulta de casi 30 años. Y cuando tenía casi 30 años, Juan el Bautista estaba predicando en Judea y bautizando allí en el río, en el Jordán, y llegó Jesús para ser bautizado por Juan. Y vino a ser uno de los discípulos de Juan el Bautista. Y uno de los discípulos de Juan el Bautista fue la persona en el cual se cumplió la primera venida de Cristo. Y era un obrero de la construcción, un carpintero. Pero en ese joven carpintero se cumplió la primera venida de Cristo. Pero antes de ser abierto ese misterio, Juan, vean ustedes, lo presentó porque fue el precursor y estuvo hablando de uno que vendría después de él, de un hombre que vendría, un varón que vendría después de él, el cual sería el Cristo, el Mesías, y el cual los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y cuando lo vio, dijo, he aquí, aquel del cual yo dije que vendría después de mí. Y era uno de su familia, era un familiar según la carne, porque María y Elizabeth eran parientes. Pero Juan no lo conocía, no sabía quién sería ese hombre, pero cuando llegó a él para ser bautizado y fue bautizado, supo que ese era el hombre porque el Espíritu Santo vino sobre él y permaneció sobre él. Y esa fue la señal que Dios le dio acerca del Mesías, la cual él vería y el cual él presentaría delante del pueblo hebreo. Y dijo, este es aquel del cual yo di testimonio. Este es él. Él es primero que yo y él es mayor que yo. Ahora podemos ver que era uno de los discípulos de Juan. Era uno de los discípulos del precursor. Era uno que había seguido el mensaje de Juan el Bautista y después continuó hacia adelante y comenzó su ministerio. Vean, el precursado primeramente es discípulo del precursor y después sigue adelante para cumplir el propósito por el cual él ha venido y ser el precursado. O sea que el precursado primero es discípulo del precursor. Y ahí se hace el enlace de precursado y precursor. Ahora, para el día posterior es muy importante entender esto, porque toda persona que es o ha sido discípulo del precursor de la segunda venida de Cristo debe entender que el precursado primeramente estará entre los discípulos del precursor. Así fue
con el precursado que Juan tenía que presentar, al cual estaba preparando el camino y el cual sería el verbo, la palabra hecha carne en medio del pueblo hebreo. Por eso el precursor de la segunda venida de Cristo dijo que él así había sido enviado para precursar la palabra que vendría. La palabra, el verbo que vendría en el día postrero en medio de su iglesia. Por lo tanto, él está precursando el verbo, la palabra del Espíritu Santo, el ángel del pacto que vendrá en el día postrero, manifestado en carne humana en su ángel mensajero. Ese es el misterio de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Pero recuerden que ese velo de carne no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Cristo para esa manifestación de Jesucristo. Y luego, cuando ya estemos transformados, veremos a Jesucristo, nuestro Salvador, en su cuerpo teofánico, porque nosotros también tendremos, y en su cuerpo glorificado, porque nosotros también tendremos el cuerpo teofánico y el cuerpo físico eterno y glorificado, e iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora vieron lo sencillo que es todo. Ahora continuamos leyendo aquí. Sigue diciendo: Él nos ha revelado 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. El sello del tiempo del fin, cuando empiece, será algo completamente secreto según la Biblia. Ahí tienen, algo secreto según la Biblia. El secreto de la primera venida de Cristo estuvo oculto hasta casi 30 años. Cuando tenía casi 30 años, comenzó su ministerio y allí abrió el misterio de su venida. Pero no todos creyeron, solo los que estaban ordenados para creer. Y dice, pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis 10 del 1 al 7, que al fin del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. Ahora la apertura del séptimo sello, en cuanto a su cumplimiento, pues comienza a cumplirse en forma secreta y sencilla, y nadie entiende ni sabe nada, pero está cumpliéndose en esa etapa, el séptimo sello, su venida, como estuvo cumpliéndose su primera venida en esa etapa de 9 meses en el vientre de María, y luego nació en Belén de Judea, y luego fue llevado a Egipto, y luego llevado a Nazaret, y así iba pasando el tiempo, y el niño Jesús iba creciendo, llegó a ser un joven, después llegó a ser una persona adulta, y se vino a abrir ese misterio al público cuando ya tenía Jesús casi 30 años, y ahí comenzó Jesús a predicar, y Juan el Bautista lo presentó como el Mesías que vendría, y ahí se abrió ese misterio, aunque no todas las personas lo entendieron. O sea que hubo casi 30 años de silencio en cuanto al misterio de la primera venida de Cristo, pero después fue abierto al público ese misterio bajo el ministerio del Mesías, de Jesucristo. Y ahora nos habla del séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo, que será un misterio por completo su comienzo. El domingo pasado, hace una semana, vean, aquí había dicho todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. O sea que para ese tiempo el séptimo sello tenía que estar en la tierra, aunque era un secreto completamente para las personas. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Será de una manera tan humilde. Uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano, pero más bien viene como vino Juan el Bautista. ¿Cómo vino Juan el Bautista? Pues vino con el ministerio de Elías en su tercera manifestación. Y el séptimo sello vendrá
con sus ángeles, porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles, y sus ángeles son los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y de Elías. Por lo tanto, vendrá como Juan el Bautista, que vino con el ministerio de Elías, y ahora el 7º sello vendrá también con el ministerio de Elías por 5ª ocasión, y vendrá con el ministerio de Moisés por 2ª ocasión, y el ministerio de Jesús por 2ª ocasión. Dice, viene como el nacimiento de nuestro Señor. Allá en un establo, gloria a Dios, la hora está a la mano. Aquí estamos, oh hermanos. Aquí estamos, oh hermanos. Ahora podemos ver que este misterio del 7º sello es el misterio más grande de los cielos y la tierra que Dios mantuvo en su mente todo el tiempo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ha tenido en su mente ese misterio escondido y no fue revelado en edades pasadas solamente. Dios colocó palabra profética en la boca de sus profetas para hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Pero a ninguno le reveló el misterio de la segunda venida de Cristo, porque ese misterio sería revelado a su iglesia en el día postrero por el mismo Jesucristo en su manifestación a través de carne humana, a través de su ángel mensajero. Ese es el misterio que es revelado a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, por la voz de Cristo, la voz de los 7 truenos, la voz de Cristo, el león de la tribu de Judá, el ángel fuerte que desciende del cielo, el cual es el mensajero de Israel, pero viene por su iglesia. Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo viniendo en carne humana en el día postrero, viene por el pueblo hebreo, viene por Israel, pero primero viene a su iglesia, porque es en medio de su iglesia que Él ha estado de edad en edad manifestado en cada ángel mensajero, y ha venido subiendo de edad en edad a través del ángel mensajero de cada edad, y luego sube desde la piedra angular y viene encarnado en su ángel mensajero, y luego que se revela a su iglesia y le da el despertamiento, el avivamiento del día postrero, y llama y junta a los escogidos del día postrero. Luego se revelará al pueblo hebreo, porque viene para el pueblo hebreo, pero primero está Él manifestado en su iglesia de edad en edad, hasta llegar a la edad de la piedra angular, y ahí es donde habrá el entrelace del pueblo hebreo con los gentiles, y del mensaje del evangelio del reino con el mensaje del evangelio de la gracia, y el entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia, y ese entrelace ministerial del tiempo final. Por eso, vean ustedes el porqué. Dice el reverendo William Branham en las páginas 128 y 129 del libro de citas, hablándonos acerca del 7º sello y la 7ª trompeta, nos dice, página 128, verso 11:43, debajo de la 7ª trompeta es para Israel lo mismo que el 7º sello fue para la iglesia. Lo mismo que el 7º sello es para la iglesia, es la 7ª trompeta ¿para quién? Para Israel. Luego, en la página 129 nos dice, verso 11:50 dice, ahora, tan pronto como esta iglesia, el misterio del 7º sello es conocido, y los judíos son llamados por el misterio de la 7ª trompeta, que son 2 profetas, Elías y Moisés. Ahora, ven ustedes el misterio de vamos a ver el misterio de la 7ª trompeta, ¿son qué? Moisés y Elías. Y el misterio del 7º sello es la venida del Señor. Y ahora, en la misma página 129, verso 11:52 dice, Él dijo que la gran trompeta tocaría. La gran trompeta, no trompetas ahora, fiesta de las trompetas. Hay 2 de ellos, Moisés y Elías, para llamar las trompetas, sino que debajo de la gran trompeta, la venida del Señor.
para anunciar a José volviendo. Ven, todas las naciones se reunirán en Jerusalén. Y ahora pasamos, aquí mismo vamos a seguir leyendo. Ahora, amén, se encuentra eso en el libro de Isaías, capítulo 27, verso 13, 12 al 13. Y el capítulo 18, verso 1. Es donde él toca esa trompeta. Todas las naciones reconocerán que Israel está en su patria, Dios con ella. Entonces la novia vendrá para estar con el novio con la novia. Y entonces el gran milenio, después que el mundo entero sea destruido por poder atómico, y habrá nuevos cielos y un nuevo mundo. ¿Y qué pasará? Vivirán para siempre. Y ahora en la página 130 de este mismo libro de citas, verso 1164, dice: porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la secta acaba de tocar. Y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Tocará, y los muertos en Cristo se levantarán primero. La séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante, para los hebreos es la venida del Señor. Y el séptimo sello para la iglesia gentil es la venida del Señor. Y el séptimo sello siendo abierto es la venida del Señor siendo abierta a la iglesia, siendo revelada a la iglesia del Señor Jesucristo, siendo cumplida y revelada en medio de la iglesia del Señor. Y la séptima trompeta, o gran voz de trompeta, la trompeta final, o trompeta de Dios, de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 17, y Primera de Corintios capítulo 15, versos 49 al 56, esa trompeta final, o trompeta de Dios, o gran voz de trompeta, o voz de arcángel, es la voz de Cristo, la voz del séptimo sello, la voz de nuestro amado Señor Jesucristo, hablándonos por medio de su ángel mensajero, el misterio de la venida del Señor, dándonos a conocer el misterio del séptimo sello, y así llenándonos del conocimiento de su venida, y llenándonos del conocimiento del propósito de su venida, para darnos así la fe, la revelación, para ser transformados y raptados y llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Ahora podemos ver que así como con la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, Él nos da la bendición del perdón de nuestros pecados y nos da su Espíritu Santo. Y este nos da un cuerpo nuevo, espiritual, teofánico, de la sexta dimensión. Y con su segunda venida en su obra de reclamo como león de la tribu de Judá, Él realizará esa obra de reclamo y nos dará el cuerpo físico eterno y glorificado. Amén. Y así es como recibiremos la doble porción. Recibiremos la plenitud del Espíritu de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, recibiendo nuestra transformación y así estando llenos de la plenitud de Dios. Y Dios estará manifestado en nosotros en toda su plenitud, en cuerpos nuevos, eternos y glorificados. Y luego seremos llevados a la cena de las bodas del Cordero. Pero antes de eso, estaremos aquí de 30 a 40 días y habrá una manifestación plena de Dios en su iglesia, que estará con cuerpos eternos y con los muertos en Cristo resucitados en el día posterior. Y si fue grande la manifestación de Cristo a través del mensajero de cada edad, en cada etapa de la iglesia, y hubo un despertamiento grande, ¿cómo será para este tiempo final? En donde vamos subiendo de una forma progresiva hasta que los muertos en Cristo resuciten y los que vivimos seamos transformados. Y la manifestación será en toda su plenitud cuando estemos transformados. Y la manifestación de Cristo en su ángel mensajero será en toda su plenitud cuando lo haya adoptado.
cuando esté transformado, será una manifestación plena en el ángel mensajero de Jesucristo, como fue en Jesús de Nazaret. Ahora podemos ver el programa divino correspondiente a este tiempo final y para el despertamiento espiritual del día postrero, que es para la restauración de los hijos de Dios a la vida eterna, para la restauración de los hijos de Dios a un cuerpo eterno y glorificado, para así ser restaurados a la vida eterna de la cual cayó Adán en la caída. Y eso será la restauración de todas las cosas para los hijos e hijas de Dios. Y luego vendrá la restauración del pueblo hebreo, donde Dios llamará 144,000 hebreos y los restaurará a la palabra y los colocará en su programa, y se cumplirá lo dicho por el profeta Ezequiel en el capítulo 37, en donde nos muestra que entrará el Espíritu de Dios a ese campo lleno de huesos secos que serán restaurados, huesos uniéndose a su hueso, cada uno, tendones siendo echados, nervios, tendones o nervios y músculos y carne y piel, y luego lo único que les falta en la actualidad es espíritu, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Todavía Israel está muerto, espiritualmente hablando, porque le falta el espíritu. Pero el Espíritu de Dios, así como ha estado en su iglesia entre los gentiles, regresará al pueblo hebreo y les dará vida. Eso es lo que les falta en la actualidad, pero el Espíritu de Dios está en medio de su iglesia gentil, manifestándose en el día postrero a través del ministerio del día postrero en el ángel del Señor Jesucristo, para darnos la fe, la revelación del séptimo sello, la fe para ser transformados y raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Y cuando se haya completado el número de los escogidos de Dios y sean resucitados los muertos en Cristo y los que vivimos seamos transformados, ya Dios no tratará más con los gentiles como individuos, pues se otorgará al pueblo hebreo y tratará con el pueblo hebreo como nación. Así es que podemos ver el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en el tiempo del despertamiento espiritual del día posterior. ¿Para qué? Para recibir así la revelación de los 7 truenos, que es la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra reclamo, para nuestra restauración a la vida eterna, con un cuerpo eterno, para así ser restaurados a la vida eterna, físicamente también, y estar vestidos como reyes, con un cuerpo eterno y glorificado, e ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero y luego regresar después de los 3 años y medio para el gran reino milenial y reinar con Cristo como reyes y sacerdotes en ese reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vimos en lo que dijo el reverendo William Branham que la tierra será destruida con poder atómico, o sea que bajo el juicio divino de la gran tribulación las bombas atómicas van a explotar en una tercera guerra mundial. Pero eso no nos asusta a nosotros, porque ya para ese tiempo tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno y glorificado, y estaremos con Cristo en la cena de las bodas del Cordero. Y allá no llegarán esos ruidos, ni siquiera esos ruidos llegarán allá. Así es que no hay ninguna preocupación para nosotros. Para nosotros todo es gozo, todo es paz, todo es felicidad en el despertamiento espiritual del día posterior para ser restaurados a la vida eterna, físicamente también. Bueno, ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, de las cuales ya hay muchas que están sucediendo y están siendo identificadas a través de la palabra profética de Dios.
Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio del despertamiento espiritual del día postrero de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora todos los ministros y esposas de ministros y evangelistas y obreros y colaboradores que trabajan en la obra de Cristo en este día postrero, en el despertamiento espiritual del día postrero, son bienaventurados. Somos bienaventurados. Estamos trabajando en el programa de Dios correspondiente al día postrero, a la edad de la piedra angular y dispensación del rey. Por lo tanto, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor es un trabajo que es a la segura. No se perderá nuestro trabajo en el Señor. Es un trabajo que estaba prometido que su iglesia llevaría a cabo, y la etapa de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles ahora está cumpliéndose donde en la América Latina y el Caribe, así como la primera etapa de la iglesia entre los gentiles se cumplía en Asia Menor, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta se cumplió en Europa, y la séptima se cumplió en Norteamérica, y Dios dejó la mejor parte para nosotros, la parte de la edad de la piedra angular, donde el desbaratamiento del día postrero sería llevado a cabo, sería derramado por Cristo a su iglesia para darnos la fe, para ser transformados y raptados en este tiempo final. Así es que la América Latina y el Caribe tiene ese privilegio. Por lo tanto, en la América Latina y el Caribe están los escogidos de Dios del día postrero siendo llamados y juntados. Aunque también puedan haber algunos que están en otras naciones o continentes, pero el grupo grande corresponde a la América Latina y el Caribe. Bueno, ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del despertamiento espiritual del día postrero, o sea, del avivamiento espiritual del día postrero. Y hemos visto cómo vendría ese avivamiento por medio de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida del verbo, la palabra, encarnada en un hombre, del día postrero. Viniendo el verbo, la palabra, el Espíritu Santo, en su ángel mensajero manifestado para darnos el avivamiento, el despertamiento del día postrero, y hablarnos así con su voz como león y los 7 truenos, emitir sus voces, y los 7 truenos es la voz de Cristo como león hablando por medio de su ángel mensajero. Y con la voz de los 7 truenos, la voz de Cristo hablándonos por medio de su ángel mensajero en el día postrero, nos da el avivamiento, el despertamiento del día postrero, del séptimo milenio, y también del tercer milenio de Cristo hacia acá. Porque el día postrero, de los 3 días postreros, pues es el tercer milenio de Cristo hacia acá, y séptimo milenio de Adán hacia acá. Bueno, que las bendiciones de Jesucristo prometidas para el día postrero, para el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto todos los escogidos de Dios sean completados en la edad de la piedra angular, en el cuerpo místico de Cristo, y pronto todos seamos transformados, y los muertos en Cristo resucitados, y todos llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, les guarde y les use grandemente en su obra, y les llene del conocimiento de todo su programa. Dios les bendiga, y nos vemos nuevamente en Chimbote. Los que estarán allá, nos vemos allá, Dios mediante, para continuar viendo estos misterios del reino de Dios. Pasen todos, o sigan pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo.